En lo alto de la naturaleza salvaje cubierta de nieve, una madre loba luchaba por salvar a su cachorro atrapado bajo una fina capa de hielo. Agotada e indefensa, gritó, no a su manada, sino al silencio helado. Entonces, de la nada, llegó la ayuda, pero no era un lobo, y no era humano. Lo que surgió de los árboles ese día, lo cambió todo. El viento aullaba a través de la meseta helada, tallando rayas en la nieve como largas cicatrices blancas. El sol, que apenas se elevaba por encima de las copas de los árboles, proyectaba un tenue resplandor plateado sobre el valle alpino. En este rincón brutal y aislado de las montañas rocosas del norte, la supervivencia no era solo una cuestión de fuerza, sino de instinto, de oportunidad y de pura suerte. Y ese día, la suerte la había abandonado. Era una loba solitaria, separada de su manada durante una repentina avalancha 2 días antes. Su viaje a través de la ventisca había sido un intento desesperado por llegar a un refugio, y acurrucado contra sus costillas, temblando y débil, estaba su único cachorro superviviente. Apenas tenía 3 semanas, sus ojos acababan de abrirse y sus patas temblaban a cada paso. Pero el camino era traicionero, y el hambre, implacable. Al cruzar un arroyo helado justo antes del amanecer, el hielo les traicionó. La fina corteza bajo el cachorro se dio con un crujido repugnante, y en cuestión de segundos, el pequeño cuerpo desapareció en el agua helada. La madre se lanzó sin dudarlo, sus patas resbalando por la resbaladiza superficie mientras intentaba alcanzar el agujero roto. Arañó el hielo, cavó con los dientes, aulló con una voz que partió la quietud, pero no podía alcanzarlo. Todos los instintos de su cuerpo le gritaban que se zambullera, que rompiera aún más la superficie, que se metiera debajo y lo sacara, pero el agua era negra, arremolinada e implacable. Un borde afilado de hielo le había cortado la pata durante la lucha y su sangre pintaba la nieve debajo de ella. El cachorro se retorcía, apenas manteniendo el hocico por encima de la superficie, antes de que la corriente comenzara a arrastrarlo hacia abajo. Aulló, ni una vez, ni 2, pero una y otra vez, desesperada, salvaje, desgarradora. No estaba llamando a su manada, estaba pidiendo lo imposible, que algo, alguien, la oyera. Y entonces, a través de los árboles, donde ningún lobo debería haber estado, donde ningún hombre se atrevería a caminar solo con ese tiempo, algo se movió, algo poderoso e increíblemente gentil. La criatura que emergió de la línea de árboles no era lo que ningún lobo, ni ningún humano hubiera esperado. Elevándose sobre la maleza con los músculos ondulantes, bajo un pelaje moteado por la nieve y el barro, se movía lentamente, no con la calculada quietud de un depredador en la caza, sino con la gracia tranquila y deliberada de algo antiguo y vigilante. Un puma, pardo y enorme. Sus patas se deslizaban suavemente por el suelo helado del bosque, atraído no por el hambre, sino por el sonido que había irrumpido en la quietud, el aullido de una madre en apuros. Los gritos del lobo habían llegado más allá de las paredes del cañón. Habían despertado algo en el puma que ningún biólogo podría explicar. Quizás era curiosidad, quizás era memoria, o tal vez algún fragmento de instinto enterrado bajo generaciones de sangre y supervivencia le había dicho al león que no era una llamada de territorio, ni un desafío, sino una súplica. La madre loba no vio al puma al principio. Estaba demasiado concentrada en el hielo, en el pequeño hocico que aún asomaba a la superficie de vez en cuando, jadeando en busca de aire. Sus patas raspaban el agujero, resbalando en el borde helado. Las uñas se agrietaban mientras cavaba y tiraba, gimiendo, gruñendo y chillando. La sangre le corría por la pierna desde la herida, empapando la nieve como la tinta en el papel, pero no se detuvo. Sus ojos estaban enloquecidos por el pánico y la determinación, y la cría, cada vez más débil a cada segundo que pasaba, dejó escapar un último y desesperado aullido antes de que su pequeño cuerpo se deslizara por completo.
Ese fue el momento en que el león se movió. Avanzó lentamente, con el cuerpo bajo, la cola moviéndose de un lado a otro, no en señal de agresión, sino de equilibrio. El sonido de su acercamiento asustó a la loba, que se volvió agachándose protectora frente al agujero, mostrando los dientes en una mezcla de miedo y advertencia. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de agotamiento, e incluso en su estado de debilidad, estaba lista para luchar. Pero el león no atacó, no gruñó, no rugió, no saltó. Se quedó quieto, no lejos del agujero, lo suficientemente cerca como para que el lobo lo viera con claridad. El puma se agachó en la nieve y se encontró con su mirada. Sus ojos eran firmes, dorados, indescifrables. No hizo ningún movimiento para afirmar su dominio, ningún sonido para desafiar o intimidar. Simplemente esperó. Durante un momento, los dos depredadores se miraron fijamente a través del hielo, rodeados de sangre, viento y silencio. Dos criaturas que deberían haber sido enemigas. Dos madres, aunque una ya no tenía un hijo que proteger y la otra estaba a segundos de perder al suyo. La loba gimió, bajando la cabeza por un momento, y luego levantándola de nuevo, con la confusión brillando en sus ojos. Y entonces el león se puso de pie. Se acercó al borde del agujero lenta y cautelosamente, con los ojos fijos en la loba, atenta a cualquier signo de protesta. Pero la loba no se movió. Ya fuera por confianza, rendición o conmoción, simplemente se hizo a un lado. La puma dio un paso adelante y se asomó al agujero. El agua estaba quieta, no había burbujas, no se veían miembros agitándose, solo una leve ondulación cerca del borde donde el cachorro había salido a la superficie por última vez. Sin dudarlo, el león sumergió una pata enorme en la abertura y la arrastró por la superficie con un movimiento de barrido. Nada. Lo hizo de nuevo, y esta vez algo se movió debajo. Una tenue mancha. Movimiento. Con un movimiento de músculos y precisión, el león atacó. Su pata se hundió en el agujero, con las garras extendidas, y durante un segundo sin aliento, no hubo más que silencio. Luego, con un movimiento fluido, el puma sacó el brazo del agua y con él apareció el cuerpo flácido y empapado del cachorro de lobo. Dejó caer a la pequeña criatura en la nieve junto al agujero y dio un paso atrás. La loba no dudó. Se lanzó hacia adelante, empujando a su cachorro con la nariz, lamiéndole la cara rápidamente, con urgencia, gimiendo mientras lo daba la vuelta y presionaba su hocico contra su pecho. Durante varios segundos no pasó nada. El cachorro no se movió. Su pelaje estaba alisado, sus extremidades rizadas y rígidas. La madre siguió lamiendo, gimiendo ahora más fuerte, acurrucando su cuerpo protectora alrededor de su bebé, deseando que volviera a la vida. Entonces, apenas visible, un espasmo. Una pata se flexionó, luego una tos. El agua brotó de su pequeña boca y el cachorro dejó escapar un llanto débil y húmedo. La loba se quedó inmóvil y luego gimió en un tono tan agudo que apenas se percibió como sonido. Comenzó a lamer frenéticamente de nuevo, con todo el cuerpo temblando. El puma, todavía sentado a pocos metros de distancia, no dijo nada, no hizo nada, y entonces, lentamente, se puso de pie. Sus ojos se encontraron con los de la loba por última vez. No hubo gratitud, ni reconocimiento del vínculo imposible que acababan de formar. Solo comprensión mutua, del tipo que no requiere palabras ni siquiera instintos, solo presencia. Sin hacer ruido, el león se dio la vuelta y regresó al bosque. 2 días después, un par de guardabosques de la división de North Ridge llegaron a la orilla del arroyo helado, respondiendo a una anomalía detectada por una cámara sensible al movimiento colocada a lo largo de la cresta con fines de investigación. No era inusual que las cámaras de estas zonas remotas capturaran imágenes fugaces. Un alce pastando, un zorro cruzando el camino a toda velocidad. Pero esta vez, la alerta había llegado con algo mucho más extraño. Una secuencia de imágenes borrosas que mostraban a 2 grandes depredadores ocupando el mismo espacio al mismo tiempo, quietos, silenciosos e increíblemente cerca.
Un fotograma capturaba a un puma, parcialmente agazapado. El siguiente, una loba acurrucada alrededor de lo que parecía un cachorro, sin agresión, sin persecución, sin sangre, solo presencia. El equipo de guardabosques, Tom Rourke y su compañera más joven, Elena Bass, tenían la suficiente experiencia como para no sacar conclusiones precipitadas. Pero mientras seguían el rastro hacia el arroyo, algo en la quietud del bosque los inquietó. Las huellas se superponían en la nieve, amplias almohadillas de felino que se cruzaban con las marcas más nítidas de las patas de lobo, marcas de garras cerca del hielo, sangre que todavía manchaba levemente la superficie helada. Y allí, inconfundible, en el polvo crujiente junto al arroyo, estaba la huella de un pequeño cachorro de lobo, parcialmente congelado, como si hubiera estado allí empapado e inmóvil durante algún tiempo. Tom se agachó junto al borde del agujero y entrecerró los ojos, estudiando las crestas heladas de la nieve removida. ¿Ves eso? Elena asintió, su respiración visible en el aire frío. Las huellas del puma son profundas, pesadas, pero se detienen justo aquí y luego dan vueltas alrededor del agujero. Tom no respondió de inmediato. Se quitó los guantes y tocó el borde del hielo. Ella estaba tratando de salvar a su cachorro, murmuró, más para sí mismo que para ella. Y el puma no la mató. Elena se enderezó frunciendo el ceño. ¿La ayudó? Yo no he dicho eso. Tom se puso de pie y oteó la línea de árboles, con los ojos en movimiento, alerta como alguien que ha pasado demasiados inviernos leyendo cuentos en la nieve. Pero no atacó. Eso ya es algo. Se movieron con cautela por la zona, observando cada detalle. Las ramitas dobladas, el rastro de sangre, la madriguera poco profunda excavada debajo de un pino cercano, donde parecía que la madre había arrastrado a su cachorro para recuperarse. Encontraron mechones de pelo adheridos a la corteza, algunos blancos y finos, otros gruesos y de color marrón rojizo. 2 especies habían estado aquí, y habían estado cerca. Al mediodía, habían reunido lo que necesitaban y comenzaron su descenso de regreso a la estación de guardabosques. Ninguno de los dos habló mucho durante el descenso, y no fue hasta que volvieron a revisar las imágenes, esta vez en un monitor más grande, que las preguntas empezaron a pesarles de verdad. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Por qué un puma se acercaría a una madre loba en apuros? Tom se rascó la barba, con la mirada fija en la pantalla. Más importante aún, ¿por qué no la mataría? ¿O se llevaría al cachorro? No parecía que se estuviera defendiendo, añadió Elena. Parecía que dejaba que estuviera ahí. Tom detuvo la grabación y se reclinó en su silla. He visto depredadores tolerar la presencia del otro en el lugar de una matanza, por agotamiento, por beneficio mutuo. Pero esto no es eso. Esto es otra cosa. La voz de Elena bajó. ¿Y si no fuera instinto? Tom no respondió de inmediato. Cogió su termo y dio un largo sorbo antes de responder. Entonces ya no estamos solo siguiendo un comportamiento. Estamos presenciando algo que nadie ha documentado nunca en estas partes. Durante los días siguientes, la estación de guardabosques se convirtió en un inverosímil centro de especulación. Se contactó con biólogos, se consultó a expertos en comportamiento. Las imágenes se compartieron, en silencio y con cautela, con algunos contactos de confianza en un centro de investigación universitario especializado en interacciones entre especies. La respuesta fue siempre la misma: intriga, incredulidad y cautela. Nadie quería etiquetarlo, nadie quería admitir la posibilidad de empatía entre 2 depredadores alfa, pero tampoco nadie podía explicarlo. Mientras tanto, en la naturaleza, la loba y su cachorro habían vuelto a desaparecer en lo más profundo del bosque. La nieve seguía cayendo. El puma no regresó al lugar, pero el recuerdo de ese momento, la pausa imposible en las leyes de la naturaleza, perduró en la mente de quienes lo habían visto. Y algo más estaba empezando a tomar forma, porque donde la ciencia dudaba, los rumores prosperaban. Entre las pequeñas comunidades de montaña enclavadas bajo la cordillera, donde los ganaderos y cazadores compartían historias junto al fuego,
y susurros en las cafeterías, la historia ya había crecido. Un lobo salvado por un león, un cachorro rescatado de la muerte por un depredador rival, un espíritu con forma de gato. Algunos decían que era una señal, otros decían que eran tonterías. Pero un anciano, que había vivido en el borde del bosque durante 60 años, dijo algo que se quedó con Tom durante días. A veces, había dicho el hombre, removiendo su té lentamente, la naturaleza recuerda cosas que olvidamos: bondad, equilibrio, deuda. Tom no había sabido qué decir a eso, pero había empezado a preguntarse, ¿y si no era el final de un misterio? ¿Y si solo era el principio? 3 días después del primer incidente, la tormenta de nieve que había barrido las zonas más altas por fin empezó a amainar. El viento se calmó y las densas nubes que habían cubierto la montaña como una tapa empezaron a desplazarse, permitiendo que haces de pálida luz invernal cayeran en rayos fragmentados a través de los árboles. La tranquilidad después de una tormenta a menudo puede parecer paz, pero para quienes conocen la naturaleza, es más como una respiración contenida justo antes de que algo comience de nuevo. La guardabosques Elena Bass había pasado la mayor parte de esos días de tormenta sumergida en imágenes de cámaras y registros de rastreo, comparando huellas y notas de comportamiento de años anteriores. Cada vez que pensaba que había encontrado algo similar, un viejo caso de improbable proximidad de depredadores, un vídeo mal archivado de una guarida abandonada, se desmoronaba bajo el escrutinio. Nada coincidía, nada se acercaba a lo que ella y Tom habían encontrado en el arroyo. Ninguna grabación, ningún informe, ningún registro oral insinuaba siquiera un momento en el que un puma y una loba madre hubieran compartido un momento sin violencia. Pero esa mañana, justo cuando el sol se elevaba sobre la cordillera oriental, llegó la segunda llamada. Un ranchero llamado Cooper Hall, cuya propiedad lindaba con la zona forestal protegida al norte, se había despertado y había encontrado algo extraño en uno de sus campos exteriores. No era extraño en el sentido habitual, no faltaba ganado, ni había vallas destrozadas. En cambio, encontró una cría de alce de apenas 2 meses de edad, tendida en el centro del pasto, rodeada por un círculo perfecto de nieve intacta. No había depredadores, no había sangre. La cría estaba viva, aunque temblaba de frío, y tenía lo que parecía una herida reciente de garra en la pata trasera, pero eso no fue lo que le hizo llamar. Lo que hizo que Cooper cogiera el teléfono con las manos temblorosas fue lo que había junto a la cría: un enorme montón de nieve removida, marcas de garras incrustadas profundamente en el hielo y una serie de huellas que conducían hacia y desde la escena. Puma, lobo, ambos entremezclados, exactamente del mismo tamaño, con los mismos patrones de marcha, la misma tensión reflejada que había oído describir en la banda de guardabosques 2 días antes. Tom y Elena llegaron antes del mediodía. El campo, aunque tranquilo, parecía zumbar con estática invisible. La cría ya había sido transportada a un refugio de vida silvestre para recibir tratamiento, pero el sitio en sí permanecía intacto. La nieve, todavía espesa en las partes sombreadas del pasto, retenía todo a la perfección. Cada zancada, cada forcejeo, cada roce de pelaje contra la tierra. Y esta vez no había lagunas. La escena estaba completa. Tom se agachó de nuevo, con los ojos entrecerrados. «Mira esto». Elena se unió a él. Sus ojos siguieron su gesto hacia un surco largo y poco profundo en la nieve, que terminaba en una media luna de tierra compactada. Uno de ellos debe haber arrastrado al ternero hasta aquí. «Pero no es un comportamiento de caza», murmuró Tom. «La herida no es lo suficientemente profunda y no está en el cuello. No hay marcas de mordeduras, no hay evisceración, no estaban cazando». «Entonces, ¿qué estaban haciendo?», susurró Elena, casi temerosa de la respuesta. Tom no respondió, porque la única respuesta que se le ocurrió era imposible. Los dos pasaron el resto de la tarde documentándolo todo, tomando muestras, fotografiando las huellas, trazando un mapa de las pisadas. Y cuando regresaron a la estación de guardabosques,
El silencio entre ellos era diferente al de antes. Ya no era incertidumbre, era algo más parecido al asombro. Pero el asombro no encaja bien en el mundo de los datos y la clasificación. Esa noche compartieron los hallazgos con la doctora Pa, Margaret DeWitt, una ecóloga conductual que había trabajado en Yellowstone y había dedicado su carrera a estudiar las interacciones de los depredadores. Era conocida por su escepticismo riguroso y su falta de voluntad para romantizar el comportamiento animal. Cuando se unió a la videollamada, tenía los ojos cansados pero centrados. «Explícamelo», dijo. Elena lo hizo, con cuidado, con claridad, hecho por hecho. DeWitt no la interrumpió, simplemente observó, escuchó, tomó notas. Cuando se mostraron las imágenes y las fotografías, se reclinó en su silla y se frotó la sien. «Aquí falta algo», dijo. Tom asintió. «¿Te refieres a pruebas?» Ella negó con la cabeza. «No. Tienes más pruebas que la mayoría de los casos publicados que he revisado. Lo que falta es una explicación». Elena frunció el ceño. «¿Estás diciendo que esto podría ser real?» «Estoy diciendo que estás viendo algo real. Que tengamos el marco para entenderlo es harina de otro costal». Tom se inclinó hacia ella. «Entonces, ¿qué hacemos?» Hubo una larga pausa. Entonces, la voz de DeWitt se hizo oír, lenta y mesurada. «Sigan observando. No interfieran. No persigan. Pero si vuelve a suceder, documenten todo. Esto no es solo raro. Podría ser algo sin precedentes». Cuando terminó la llamada, Elena se quedó en silencio, con el cursor de su pantalla parpadeando en la oscuridad. Tom se puso de pie, sirvió 2 cafés y le dio uno a ella. «Tiene razón», dijo. Elena levantó la vista. «¿Sobre qué?» Él sorbió el café y luego miró por la ventana hacia la lejana línea de árboles. «Que este ya no es el tipo de historia que pertenece a la gente. No del todo. Solo somos los que lo notamos primero. Las noticias, como el agua, siempre encuentran la manera de propagarse, especialmente en lugares tranquilos donde el ritmo de la vida sigue el cambio de las estaciones y cualquier alteración se propaga mucho más allá de su origen». A la semana del segundo incidente, los rumores comenzaron a filtrarse por los valles, pasando de las estaciones de guardabosques a los campamentos madereros, de los refugios de animales a los laboratorios universitarios y, finalmente, inevitablemente, a las pequeñas comunidades rurales que salpicaban la cuenca de la montaña. No pasó mucho tiempo antes de que la historia superara los hechos. Lo que había comenzado como 2 informes cuidadosos, presentados discretamente y solo a unos pocos de confianza, pronto se transformó en algo completamente distinto, mitad verdad, mitad mito, envuelto en la curiosidad científica suficiente para que valiera la pena repetirlo. Elena notó el cambio por primera vez cuando un periodista independiente se presentó en la estación de guardabosques sin previo aviso. Llevaba unas botas caras que claramente nunca habían visto el barro y llevaba una cámara que costaba más que todo su armario de equipo. Sus preguntas fueron educadas al principio, veladas tras la apariencia de un reportaje sobre la coexistencia de depredadores, pero no tardó mucho en salir a la luz la verdadera intención. «Hemos estado oyendo cosas bastante descabelladas», dijo, hojeando sus notas mientras trataba de parecer despreocupado. «¿Algo sobre un lobo y un puma trabajando juntos?» Tom, que había estado organizando notas de campo en la trastienda, miró a Elena a través de la puerta abierta con una expresión de cansada resignación ya asentándose en sus rasgos. «No hay ninguna declaración oficial», respondió Elena con serenidad. «Estamos vigilando algunos patrones de comportamiento inusuales, pero nada confirmado». El periodista sonrió, el tipo de sonrisa que dice «no me lo trago, pero fingiré que me lo trago». «Por supuesto, pero tienes que admitir que es algo convincente. A los lectores les encanta este tipo de misterio. ¿La naturaleza rompiendo sus propias reglas? Ese es un titular que se escribe solo». Ella no respondió, porque sabía que ese era exactamente el problema. Para cuando ocurrió el tercer incidente, un zorro herido encontrado vivo en un matorral rodeado de huellas de lobos y pumas, la tormenta mediática
había comenzado a arreciar. Se filtraron fotos, aparecieron vídeos de las imágenes originales de la cámara de seguimiento en sitios web marginales y los foros se iluminaron con teorías que iban desde milagros ecológicos hasta disparates cargados de conspiración sobre experimentos gubernamentales de manipulación del comportamiento. Todos los expertos que intervinieron, ya fuera para apoyar o desestimar las afirmaciones, no hicieron más que echar leña al fuego, y a pesar de todo, el bosque permanecía en silencio, observando, esperando, pero no impasible, porque la atención trae intrusión. La gente empezó a adentrarse en zonas restringidas, con la esperanza de vislumbrar la llamada alianza. La actividad de los drones aumentó, zumbando por encima de sus cabezas, en violación de las normas de protección de la vida silvestre, perturbando a las aves y dispersando a los rebaños. Alguien incluso intentó instalar una transmisión en directo cerca de la antigua guarida, donde se había avistado por primera vez a la loba madre. La línea entre la observación y la interferencia se hacía cada vez más delgada. En la estación de guardabosques, la tensión aumentaba con cada nuevo avistamiento, cada publicación no autorizada, cada llamada telefónica de la administración del parque exigiendo actualizaciones. Tom, que nunca fue de dramatizar, se volvía más callado con cada turno. Elena, que una vez había abordado todo el misterio con cauteloso asombro, ahora se sentía tensa por dentro, temiendo el momento en que alguien hiciera algo irreversible. Ese momento llegó, no con un disparo, sino con una trampa. La encontraron por accidente durante una patrulla de rutina, una trampa ilegal de mandíbulas de acero, parcialmente enterrada cerca de un cebo de carne cruda y comida para perros. El mecanismo era antiguo, pero aún funcional, y se había colocado justo más allá de la línea de árboles, cerca de uno de los sitios de cámaras de rastreo. Aún no había atrapado nada, pero había estado esperando. Tom lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de decir finalmente: «Esto no es caza furtiva». Elena se arrodilló junto a la trampa e inspeccionó la forma en que había sido camuflada. «No, esto es una caza selectiva». Quitaron la trampa, documentaron la escena y la denunciaron a través de los canales oficiales, pero en el fondo ambos sabían lo que significaba. El bosque había sido sagrado en su día, incluso en su peligro. Había sido respetado, aunque no comprendido. Pero ahora se estaba convirtiendo en un espectáculo, un escenario para la curiosidad y la conquista humanas. Y las dos criaturas en el centro de todo ello, que nunca habían pedido ser observadas, que nunca habían roto ninguna regla excepto la escrita por el instinto, estaban en peligro no porque hubieran cambiado, sino porque el mundo que las rodeaba sí lo había hecho. Esa noche, Elena estaba sola en la plataforma de observación, mirando fijamente el negro infinito de las laderas cubiertas de árboles. El viento no transportaba ningún sonido. El cielo era vasto y frío. Las estrellas parpadeaban como ojos demasiado distantes como para importarle. Ella susurró en el silencio, sin esperar una respuesta: «Lo siento. Deberíamos haberte mantenido escondida». Y en algún lugar, mucho más allá de lo que los mapas podían medir, algo se movía a través de la nieve con pasos cuidadosos, consciente ahora de que estaba siendo observado por personas que no entendían el peso de lo que estaban viendo, y tal vez nunca lo harían. El problema de los mitos es que, una vez que salen de las sombras y salen a la luz, la gente deja de tratarlos con reverencia. Se convierten en cosas para capturar, estudiar, probar. La maravilla se desvanece, reemplazada por la ambición, y lo que antes era sagrado se convierte en un objetivo. Ese era el riesgo que Tom y Elena más temían, menos que las balas o las trampas de acero, más que la interferencia del gobierno. Era la lenta erosión del asombro, el paso de presenciar algo raro a reclamarlo como un premio. Cuando llegó el cuarto avistamiento, no vino de un guardabosques, un investigador o incluso un ranchero. Vino de un hombre con una GoPro atada al pecho y un canal de YouTube en crecimiento lleno de títulos como «Hombre rastrea lobos con las manos desnudas» y «Sobreviví a un encuentro con un puma». Aquí está el vídeo. Su publicación sin aliento se volvió viral en cuestión de horas.
Un clip de baja resolución que mostraba una figura felina en sombras agachada junto a lo que parecía ser un gran lobo gris, ambos de pie cerca del borde de un lago helado mientras el sol salía detrás de ellos. La imagen era entrecortada, el sonido distorsionado por el viento, pero fue suficiente. En un día, llegaron cientos de miles de visitas. La especulación se convirtió en obsesión. Se encendieron los foros de conspiración sobre la vida silvestre. Unos cuantos naturalistas autoproclamados comenzaron a organizar expediciones de rastreo no oficiales. Las imágenes de drones de la zona se dispararon. Y así, sin más, los dos animales que no habían pedido nada, que habían estado tratando de simplemente existir en un mundo que apenas les hacía sitio a ninguno de los dos, se convirtieron en un fenómeno. Tom y Elena vieron el vídeo en la estación de guardabosques en silencio mientras el vídeo mal editado se repetía por tercera vez. «Los filmó en el lago inferior», dijo Elena al final, con voz baja. «Se están moviendo hacia el sur». Tom no respondió al principio. Estaba de pie con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de frustración. «Se lo dijimos. Les dijimos a todos que no interfirieran. Y ahora tenemos a buscadores de emociones aquí persiguiendo historias con drones térmicos y visores nocturnos. Ya no es solo curiosidad», añadió Elena. «Es espectáculo. Los están cazando de nuevo, pero de forma diferente». Más tarde esa noche, mientras revisaba las imágenes de una cámara activada por movimiento, Elena vio algo extraño. Un fotograma de una cámara situada en lo más profundo del corredor sur, que rara vez se activaba. Allí, claramente capturado bajo un rayo de luz de luna, estaba el lobo. Su pelaje se había vuelto áspero por el frío, su andar más lento que antes, pero inconfundible. Caminaba junto a una cría, probablemente suya, ahora más fuerte, más estable, con las orejas alerta. Y junto a ellos, justo detrás, estaba el puma. La imagen era surrealista. No solo coexistían, sino que se movían al ritmo, paso a paso. No había conflicto en su lenguaje corporal, ni vacilación en su dirección. Viajaban juntos, uno al lado del otro, hacia una parte del bosque que no tenía cámaras, ni senderos, ni caminos, y los seguían. En la parte inferior derecha del encuadre, parcialmente oscurecida por la maleza, se veía la inconfundible silueta de un dron, captada por el flash de la lente infrarroja. Elena se quedó helada. «¿Saben a dónde van?», susurró. Tom se inclinó, escudriñando el encuadre. «Alguien los está rastreando en tiempo real». A la mañana siguiente, tomaron una decisión. No era oficial, no se presentaría ningún informe, ni se actualizaría ningún mapa. Pero la conclusión era clara: tenían que llegar a los animales antes que los demás, antes de que la historia se convirtiera en algo que nunca debió ser. Hicieron las maletas ligeras, sin armas, sin tranquilizantes, sin balizas GPS. Solo equipo, comida, raquetas de nieve y el viejo mapa topográfico dibujado a mano del corredor sur, donde las crestas se estrechaban y los acantilados se volvían intransitables para todos menos para los más ágiles. La caminata fue brutal. Las temperaturas bajaron con la altitud. El hielo se aferraba a sus botas. La señal de radio se desvaneció al cabo de una hora, dejándolo solo con su respiración y el crujido de la nieve bajo sus pasos. Pero no se detuvieron. Sabían que estaban compitiendo contra el tiempo, y lo que es peor, contra hombres que no entendían lo que perseguían. Al final de la tarde, llegaron a un claro justo encima de una cascada helada. La luz estaba fallando, y el viento había comenzado a aullar a través del paso, pero allí, en el centro del claro, estaban las huellas. Frescas, anchas, dos conjuntos, uno al lado del otro, intactos. Tom se arrodilló, quitando la nieve con cuidado. Estuvieron aquí hace menos de una hora. Elena oteó los árboles. Entonces aún están cerca. Un sonido llamó su atención, algo débil, mecánico. Se giró bruscamente. Sobre las copas de los árboles, justo en el límite de la visibilidad, un pequeño dron zumbaba, con su cámara girando como un ojo que no parpadeaba.
Ellos también están aquí, dijo, ya en movimiento. Tom la siguió, con el corazón latiendo con fuerza, porque ahora no se trataba de ciencia. No se trataba de comportamiento, ni de patrones, ni siquiera de protección. Ahora se trataba de responsabilidad y de la oportunidad de hacer algo bien antes de que alguien más lo arruinara todo. Los encontraron justo antes del anochecer. Los árboles de esa parte del bosque estaban tan juntos que la nieve apenas reflejaba la luz. Las sombras se fundían entre sí, y el rastro que habían estado siguiendo, esas huellas paralelas que ahora parecían más una firma que un rastro, los llevó al borde de un pequeño barranco donde el mundo se quedó en silencio. Incluso el viento respetando lo que estaba a punto de suceder. Tom hizo una señal para que se detuvieran. Elena se agachó a su lado, su respiración formando nubes apretadas en el aire, mientras sus ojos se adaptaban a la tenue luz. Allí, al otro lado del barranco, iluminado por los últimos rayos dorados del sol que se abrían paso a través del dosel, estaba el lobo. Estaba quieta, su pelaje denso y bordeado de escarcha, su postura ni agresiva ni asustada. Estaba observando algo a su derecha, y cuando Elena siguió su mirada, su corazón dio un vuelco. El puma estaba sentado bajo un pino, descansando sobre sus patas traseras, con la cola enrollada sin apretar alrededor de sus patas. No estaba cazando ni acechando, simplemente estaba presente, pacífico, y no solo. Entre ellos, acurrucado en el hueco poco profundo de un nido cubierto de nieve, yacía el cachorro de lobo, ya no frágil, sino lo suficientemente fuerte como para levantar la cabeza y observar el mundo que lo rodeaba con ojos que parecían más viejos de lo que deberían haber sido. El cachorro miró primero al lobo, luego al puma y por último a los árboles, donde dos humanos estaban arrodillados conteniendo la respiración, tratando de no romper el hechizo. Debería haber sido imposible, y sin embargo, en ese momento, se sintió como la cosa más natural del mundo. Elena no se atrevió a levantar la cámara. Tom no dijo nada. Ambos sabían que interrumpir esta escena, aunque fuera con el sonido de un obturador o el crujido de la tela, sería destruirla. Habían venido a proteger, a ser testigos, no a reclamar. Pero el silencio no duró. Un zumbido bajo atravesó el aire detrás de ellos, sutil al principio, luego cada vez más fuerte. Tom se giró, lo justo para verlo. El dron, más cerca que antes, su luz roja parpadeaba constantemente mientras se adentraba entre los árboles. Y con él llegaron voces, débiles, distantes, pero inconfundiblemente humanas. Alguien más había encontrado el rastro. Alguien que no había venido a proteger nada. Elena maldijo en voz baja, levantándose lentamente para bloquear la vista del dron con su cuerpo. Tom se movió rápidamente, deslizándose detrás de un afloramiento rocoso para localizar el origen de las voces. Venían de la cresta de arriba, justo fuera de la vista, pero claramente descendiendo. 3 hombres, susurró cuando regresó con voz tensa. Uno tiene un visor, vi una funda de rifle. El pánico estalló en los ojos de Elena. Tenemos que detenerlos. Ahora. Se volvió hacia el barranco, solo para encontrarlo vacío. El lobo, el puma, el cachorro, habían desaparecido. No había huellas, ni sonido, como si el propio bosque se hubiera plegado a su alrededor y se hubiera tragado su presencia por completo. Elena parpadeó, aturdida. Estaban justo. Lo sé, dijo Tom. Sabían que ya no estábamos solos. Por primera vez en días, un nudo de urgencia se le retorció en las entrañas, no solo para preservar algo raro, sino para evitar su destrucción, porque ahora no era solo atención, era una cacería, y la presa tenía nombres. Se movían rápidamente, dando vueltas hacia la cresta, tratando de interceptar al grupo sin ser vistos. La nieve, aunque blanda en algunos lugares, les permitía moverse en silencio, y cuando llegaron a la cresta, los vieron. 3 hombres con equipo de camuflaje, uno escudriñando las copas de los árboles con binoculares, otro ajustando el controlador del dron, el tercero con la mano apoyada en la correa de una funda de rifle colgada sobre el hombro. Estaban demasiado cerca,
demasiado ruidosos, demasiado inconscientes del coste de su presencia. Tom salió primero, con voz firme pero tranquila. Están invadiendo un corredor de vida silvestre restringido. Suelten el dron. Los hombres se sobresaltaron, girando para mirarlo, con las manos temblando hacia el equipo. Elena salió después, con su insignia de guardabosques claramente visible, su expresión inquebrantable. Ahora, durante un momento de tensión, nadie se movió. Entonces, lentamente, el operador del dron bajó el controlador y la máquina comenzó a ascender. Pero no antes de que hubiera capturado todo, y no antes de que algo más profundo se hubiera roto. El bosque había vuelto a quedar en silencio, pero este silencio no era como el de antes, cuando habían llegado por primera vez, cuando todo parecía intacto, prístino y virgen. Este silencio tenía peso. Era del tipo que seguía a una intrusión, una ruptura del orden natural. Elena se quedó quieta, con la respiración entrecortada y la mente acelerada, mientras el dron zumbaba sobre ellos, sin dejar más que el eco lejano de sus alas mecánicas. Tom no había dicho nada desde su encuentro con los hombres, y Elena apenas se había movido. Estaba inmóvil, observando el bosque, esperando que algo, cualquier cosa, se moviera. Pero los árboles permanecían inmóviles, la nieve seguía cayendo. El suelo, antes tan lleno de promesas y misterio, ahora parecía vacío. El daño estaba hecho. Los dedos de Elena se apretaron alrededor de la correa de su mochila, sintiendo el frío metal del transmisor de radio bajo su mano. Había sido su única forma de comunicarse con el mundo exterior, pero ahora se sentía como un ancla, un símbolo del mundo que habían estado tratando de proteger, pero que no habían podido contener. Los guardabosques, los investigadores, las vidas tranquilas que habían llevado en el bosque, todo había quedado al descubierto. Tom se volvió hacia ella lentamente, con el rostro pálido. Sus ojos se dirigieron a la cresta sobre ellos, donde habían estado los hombres. «Se acabó», dijo suavemente. Elena no podía hablar. Podía sentir el peso de sus palabras presionándola, pero no podía hacer las conexiones en su mente. Todo lo que había sucedido, todo lo que habían hecho para mantener este lugar a salvo, ahora parecía irrelevante. No había forma de detener lo que se avecinaba. El ruido de su intrusión apenas había comenzado a propagarse entre los árboles. Tan pronto como los hombres se fueron, después de que su dron hubiera capturado todo lo que necesitaba, algo dentro del bosque había cambiado. Los sutiles movimientos de la naturaleza, el susurro de las ramas, el desplazamiento de pequeños animales bajo la maleza, se habían detenido. Los animales no habían desaparecido, pero ya no se movían con la libertad que antes tenían. Se estaban escondiendo. La loba fue la primera en darse cuenta. Podía sentir la presencia de los humanos en el aire mucho antes de que cruzaran el umbral de la cresta. Pero nunca había sabido que los humanos podían perturbar el ritmo natural del bosque de esta manera. Nunca había sabido lo que significaba ser observada, no solo vista desde lejos, sino capturada en un marco, diseccionada y expuesta a un mundo que no la entendía. Y luego el puma también se dio cuenta. Los animales, antes tan tranquilos, tan silenciosos, habían empezado a retirarse más hacia el desierto. El puma había desaparecido en las altas crestas, como si la propia montaña se lo hubiera tragado entero. La loba y su cachorro, tras unos momentos de vacilación, los habían seguido. Pero el cambio había sido palpable. No se trataba solo de rastrearlos. Era la forma en que habían empezado a moverse, más lentamente, con más cautela, como si el propio bosque se hubiera vuelto hostil, como si ahora fueran extraños en un lugar que una vez conocieron. «¿Crees que volverán?», preguntó Elena en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Tom suspiró, no la miró. «No lo sé. Ya nos han demostrado que pueden sobrevivir sin nosotros. Solo les hemos puesto las cosas más difíciles. Pero eso no era todo. La presencia humana, la intrusión en lo que había sido sagrado, ya había empezado a atraer otras miradas. Había hombres en las afueras del bosque, hombres con otros intereses, cazadores, buscadores de emociones, especuladores. Cada uno tenía su propia idea de qué hacer con los animales,
con el misterio que se había descubierto. Algunos querrían atraparlos, otros querrían dispararles, y unos pocos querrían estudiarlos, tal vez para demostrar algo al mundo. Pero ninguno de ellos entendía con qué estaban manipulando. Elena se acercó a Tom. Su voz era más suave ahora. Están cambiando sus patrones. Los animales saben que algo va mal. Hemos creado miedo, no respeto, dijo Tom. Su voz era baja y llena de arrepentimiento. Y eso lo cambia todo. Durante las siguientes horas, se sentaron en el claro, esperando. No tenían un plan real, ni refuerzos, solo el miedo silencioso y creciente de que sus esfuerzos, por bien intencionados que fueran, solo habían empeorado las cosas. El bosque estaba cambiando a su alrededor y con cada minuto que pasaba, era más difícil distinguir lo que una vez había sido salvaje y libre de lo que había sido contaminado por manos humanas. Y entonces, justo cuando el sol se hundía en el horizonte, un nuevo ruido llegó a sus oídos. Un crujido, un chasquido. Era demasiado deliberado para ser un animal. Tom entrecerró los ojos. Se puso de pie rápidamente, haciendo un gesto a Elena para que hiciera lo mismo. Estaban en alerta máxima. La adrenalina les corría por las venas a medida que el sonido se acercaba. No era un oso, ni siquiera era un puma. Era el inconfundible sonido de unas botas que crujían en la nieve. Ya no estaban solos. El sonido de las botas en la nieve no era el único ruido que había en el bosque. A medida que los pasos se acercaban, la maleza parecía temblar con ellos, como si los propios árboles pudieran sentir el peligro que se avecinaba. El corazón de Elena se aceleró, e incluso la presencia de Tom, normalmente firme, vaciló por un momento. Una cosa era estar en la naturaleza, a solas con los elementos y las criaturas del bosque, pero otra muy distinta era sentir la presencia de algo antinatural invadiendo ese espacio. El crujido de la nieve se hizo más fuerte, más cercano, cuando una figura apareció entre los árboles. Un hombre, envuelto en un pesado camuflaje, con el rostro oculto por un gorro de lana que le cubría la frente. Detrás de él había más, al menos otros 3, todos con atuendos similares, sus movimientos cautelosos pero decididos, cargando equipo que nadie en esta zona debería usar sin permiso. Rifles colgados de los hombros. Y en sus manos, cosas que no pertenecían aquí. Cámaras, no para documentar el bosque, sino para explotarlo. Tom se movió primero. Su postura se tensó mientras avanzaba para encontrarse con ellos. Su voz, cuando habló, fue baja pero firme. «Tienen que irse», dijo, con voz lo suficientemente baja pero firme como para congelar el aire entre ellos. «Esta zona está restringida». El hombre que iba delante, alto y de hombros anchos, se detuvo a unos pasos de distancia, mirando a Tom con una mezcla de enfado y diversión. No respondió de inmediato, sino que escudriñó el área detrás de Tom, con la mirada aguda y calculadora, como si estuviera buscando algo, o a alguien. «Creo que se ha equivocado», dijo finalmente el hombre, con voz ruda, endurecida por años de exposición al frío. «Solo estamos buscando algo que podría haberse alejado. Tenemos derecho a rastrearlo». «Aquí no», espetó Tom, poniéndose delante de él, bloqueando el camino. «No tienen derecho a estar aquí. Este es territorio de animales salvajes». Elena se acercó, con la mano apoyada justo encima de su arma. Aún no la había desenfundado, pero la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Podía sentir cómo los hombres la escudriñaban con la mirada, calculando. Sabía que no tenían nada que hacer allí. Sabía que buscaban algo que no debían, pero también sabía que, una vez que se hubiera disparado el primer tiro, no habría vuelta atrás. «No lo entiendes», dijo el hombre, con la voz un poco más suave ahora. «Este lugar no es un santuario. No estamos haciendo daño a nada, solo hacemos lo que hay que hacer». «¿Hacer qué?», exigió Elena, con voz aguda ahora. «¿Matarles? ¿Cazarlos? ¿Convertir esto en un zoo para turistas?» El hombre vaciló y en ese momento Elena vio algo en sus ojos, algo que no esperaba. Culpa. Pero fue fugaz. Desapareció tan rápido como apareció.
Carraspeó y volvió la fachada de indiferencia. No estamos aquí para hacer daño a nada, pero necesitamos pruebas. Llevamos semanas rastreando a estos animales. No son lo que crees que son. Basta, dijo Elena, dando un paso adelante. No están rastreando nada, lo están explotando. Y si no se van ahora mismo, me veré obligada a denunciar esto. Otro de los hombres, más pequeño y nervioso, cambió de postura con inquietud. Solo estamos intentando sacar algo de esto, murmuró. Una historia, algo grande. Nadie nos cree, nadie cree que sea real. Solo queremos... ¿Qué? Interrumpió Elena alzando la voz. ¿Queréis ser famosos por explotar los últimos restos de algo puro? Basta, espetó el hombre que tenía delante. No estamos aquí para discutir contigo. Tenemos derecho a estar aquí y no puedes detenernos. El aire pareció congelarse a su alrededor. La quietud del bosque, presionando como una pared. Los dedos de Elena se flexionaron a su lado, su pulgar rozando la empuñadura de su arma, pero no la desenfundó. Aún no. No estaba segura de lo que pasaría si lo hacía. Los hombres no la amenazaban con armas, no directamente, pero seguían siendo una amenaza. Para los animales, para el santuario que había luchado por proteger. Y sin embargo, al mirar de nuevo hacia el bosque, sintió una inquietud persistente. No se trataba solo de una lucha entre humanos y animales. Era una lucha por el propio bosque, por su santidad, por lo que representaba. Ella miró a Tom. Su rostro estaba tenso por la frustración, pero también había algo más. Una tranquila resignación. Había vivido con la naturaleza durante tanto tiempo, con las criaturas que se habían vuelto tan familiares como cualquier persona en su vida. Y ahora estaba viendo cómo todo se desvanecía, pieza por pieza. Los animales, una vez protegidos por la distancia y el miedo, ahora estaban siendo atraídos por otra cosa. Y no era curiosidad, era hambre, hambre de lo desconocido, de lo misterioso, de lo incontrolable, de poder. «Podemos arreglar esto», dijo el hombre de repente, cambiando de tono, suavizándolo, tratando de encontrar una manera de superar su resistencia. «Mantendremos a los animales ocultos, no les haremos daño. Solo tenemos que demostrar que están aquí. Solo déjennos capturar un poco de metraje. Unas cuantas tomas para las noticias. Nos iremos después de eso. Tienen mi palabra». Pero Elena ya no estaba escuchando. Su mirada se había desviado hacia los árboles. En algún lugar en la distancia, un sonido suave, apenas perceptible, llegó a sus oídos. No era el viento, no era el susurro de las hojas, era un aullido, un solo grito resonante que rompía el silencio como un hilo que se deshace. Tom se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. «¿Lo has oído?» «Lo he oído», dijo ella, apenas un susurro. El sonido del lobo, la madre, no era solo un llamado, era un desafío. El bosque estaba respondiendo. Y por primera vez, Elena se dio cuenta de que los animales no se escondían. Se estaban preparando para contraatacar. El aullido volvió a resonar, esta vez más fuerte, reverberando entre los árboles y atravesando la montaña como un redoble de tambor. No era el mismo grito de desesperación que habían oído antes, era algo más feroz, algo decidido. La loba ya no pedía ayuda, llamaba para reafirmar su territorio, llamaba para proteger lo que era suyo. Tom se volvió hacia el sonido, palideciendo al darse cuenta de lo que significaba. «Tenemos que irnos ahora», dijo con urgencia. Su voz estaba tensa, su frustración anterior se fundía en una mezcla de miedo y determinación. Los animales ya no se retiraban, se preparaban para defenderse. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera moverse, el hombre de delante, que seguía de pie con el rifle colgado casualmente del hombro, volvió a hablar, esta vez con un tono diferente. «No lo entiendes, ¿verdad?» Su voz era casi decepcionada. «Los has estado observando, ¿verdad? Crees que son solo animales, solo cosas salvajes que no saben cómo sobrevivir en el mundo real, pero te equivocas». Elena frunció el ceño al encontrarse con su mirada. «¿De qué estás hablando?» No respondió de inmediato. En cambio,
Miró a sus compañeros asintiendo levemente como si estuviera señalando algo que solo ellos podían entender. Luego, lentamente, levantó la mano y señaló hacia los árboles en dirección a los aullidos. Sus palabras estaban entrelazadas con una oscura diversión. Ese lobo es más inteligente de lo que crees. Ha estado usando ese aullido para llamar a más. El puma probablemente es solo un señuelo. Tiene su manada escondida. El corazón de Elena dio un vuelco cuando procesó lo que él estaba insinuando. Los estás cazando. Su voz era más tranquila ahora, pero llevaba el peso de la verdad. Estás tratando de capturarlos. No capturarlos, la corrigió el hombre con una sonrisa cada vez más amplia. Controlarlos. Verás, si no podemos domesticarlos, los destruiremos. Los has convertido en una historia, pero las historias no pueden sobrevivir en el mundo real. A Elena se le heló la sangre al darse cuenta de todo lo que estaban a punto de enfrentar. Los hombres no estaban allí solo para observar a los animales. Ni siquiera estaban allí para tomar fotos o obtener ganancias. Estaban allí para reclamar algo mucho más oscuro que la mera curiosidad. Estaban allí para reescribir las reglas de la naturaleza. Tom no esperó más. Se movió rápido, empujando a Elena hacia los árboles con voz tensa y urgente. No tenemos tiempo para esto. Tenemos que detenerlos ahora o lo destruirán todo. Pero mientras avanzaban, otro aullido rompió el aire, más urgente, más desesperado. Y luego, otra voz se unió, más profunda, más gutural. El lobo ya no estaba solo. «Ya vienen», susurró Elena, y su mano se dirigió instintivamente a la radio, pero no le sirvió de nada ante lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los hombres también habían comenzado a moverse. Uno de ellos se separó del grupo y se dirigió en dirección a los aullidos, con el rifle en alto, listo para atacar. Pero, mientras se adentraba en el bosque, un movimiento repentino llamó su atención. De entre las sombras, un destello de pelaje gris y a continuación la inconfundible silueta de la loba madre, que se movía con fluida elegancia a pesar de las heridas que había sufrido. Cargaba rápida y decidida, con los ojos fijos en el hombre que se había atrevido a acercarse a su territorio. El aire se llenó del sonido de la persecución cuando la loba se lanzó hacia adelante, su cuerpo un borrón de músculos e intención. Pero el hombre no vaciló. Levantó el rifle y apuntó. Antes de que pudiera dispararse, apareció una mancha borrosa entre los árboles. El puma. Apareció de la nada, moviéndose más rápido de lo que nadie hubiera esperado. El león de montaña aterrizó entre el hombre y el lobo, extendiendo sus garras en un arco de puro instinto, haciendo que el rifle cayera de sus manos con un estruendo ensordecedor. El hombre retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras el puma gruñía, un profundo rugido que parecía sacudir la tierra bajo sus pies. Elena y Tom ya habían visto suficiente. Se apresuraron a avanzar, moviéndose rápido pero con cuidado, asegurándose de no delatar su posición. Lo último que necesitaban era quedar atrapados en el fuego cruzado entre el hombre y el animal. Mientras el puma y el lobo avanzaban, los hombres restantes se quedaron paralizados. La situación había escalado más allá de lo que podrían haber predicho. Esto ya no era solo una cacería, era una batalla, una lucha instintiva y desesperada por la supervivencia. Los dos depredadores alfa, trabajando juntos, se habían transformado de sujetos de especulación a una fuerza innegable de la naturaleza. La loba se volvió para mirarlos, con ojos feroces de desafío, antes de llevar a su cachorro a lo más profundo del bosque. El puma la siguió en silencio, moviéndose con sigilo y gracia, sin apartar sus ojos dorados de los hombres. Se había acabado. Para los hombres, claro. Para Elena y Tom, el verdadero trabajo acababa de empezar. No podían dejar que los animales se retiraran. Todavía no. No cuando los cazadores aún estaban cerca. Tenían que moverse, llegar hasta ellos antes de que los hombres pudieran reagruparse y seguirlos a las montañas. Elena sentía el corazón latir con fuerza en su pecho mientras ella y Tom comenzaban a moverse hacia el claro, desesperados por detener a los hombres antes de que pudieran tender otra trampa. Pero justo cuando llegaban al borde del claro, sonó un disparo. El sonido era agudo y claro,
atravesando la tensión como una cuchilla. Elena se quedó sin aliento mientras miraba a Tom, cuyo rostro se había puesto pálido. El sonido había provenido de la cresta sobre ellos, demasiado lejos para alcanzarlo a tiempo. ¿Quién disparó?, preguntó ella con la voz temblorosa. Tom no respondió. Su mirada estaba fija en los árboles frente a ellos, donde el lobo y el puma habían desaparecido. Ahora una cosa era segura. Esto no era solo una batalla por el control de la tierra, era una batalla por la supervivencia. El disparo había atravesado el aire como una ruptura repentina en la realidad, un crudo recordatorio de lo que estaba en juego. El corazón de Elena dio un vuelco y por un breve momento todo pareció suspendido en el tiempo. La nieve que los rodeaba, tan prístina e intacta, ahora se sentía extraña, fría e implacable. El disparo fue una advertencia, una señal de que el frágil equilibrio que tanto les había costado proteger ya había empezado a tambalearse. Tom no esperó a que ella reaccionara. Sin decir palabra, se movió, tirando de su brazo, instándola a seguirle más adentro entre los árboles, lejos del claro. Elena podía sentir la urgencia en su agarre, la desesperación en cada uno de sus pasos. No podían quedarse, no podían dejar que los hombres se reagruparan. El lobo y el puma, esas dos criaturas que se habían convertido en el centro de tanta atención, seguían ahí fuera, pero ahora eran vulnerables, y ellos también. Mientras se movían rápidamente por la maleza, los pensamientos de Elena eran un torbellino. El disparo del hombre había sido demasiado preciso, demasiado deliberado. No había sido un acto al azar. Los cazadores se habían estado preparando para algo que tenía que ver con los animales, con los misterios que se habían desarrollado entre el lobo, el puma y la naturaleza. «Tenemos que encontrarlos», dijo Elena sin aliento, con la mirada fija en el camino que tenían por delante. «Ya no están a salvo». Tom asintió con la cabeza, con expresión sombría. «Lo sé, pero no podemos dejar que nos acorralen. Tenemos que actuar con cuidado. Tienen un rifle y conocen el terreno». Los dos guardabosques avanzaron con movimientos cautelosos pero decididos. Tenían que ir un paso por delante, o se arriesgaban a perder al lobo y al puma para siempre. Y la idea de eso, de fallarles, era demasiado para soportar. Habían hecho la promesa de proteger la naturaleza, y por muy abrumadoras que parecieran las probabilidades, no podían echarse atrás ahora. Cuando se acercaron a la cresta, apareció un nuevo conjunto de huellas en la nieve. Esta vez no eran del lobo ni del puma, sino la marca inconfundible de botas humanas, más pesadas y pronunciadas. Los hombres habían seguido el mismo rastro, pero eran demasiado lentos. Tom se arrodilló e inspeccionó de cerca las huellas. «Han estado aquí», dijo Tom con voz tensa por la urgencia. «No estamos muy lejos». Elena miró a su alrededor. Su mirada se deslizaba entre los árboles. Podía sentir el peso de su situación presionando su pecho. El aire estaba cargado de la tensión de saber que los cazadores estaban tan decididos como ellos. La carrera había comenzado, pero esta vez no se trataba solo de encontrar a los animales, sino de llegar a ellos primero, antes de que fuera demasiado tarde. De repente, un grito agudo atravesó el aire. No era el aullido del lobo, no era el gruñido del puma, era el inconfundible grito de un ser humano, un grito desesperado, de pánico. El sonido resonó entre los árboles y, por un momento, todo lo demás desapareció. El corazón de Elena se aceleró cuando se volvió hacia Tom, que ya estaba de pie, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. «Los han encontrado», dijo con voz baja, apenas audible por la descarga de adrenalina en sus venas. Sin dudarlo, se movieron más rápido, ignorando el rastro de huellas que tenían debajo. Tenían que llegar allí, tenían que llegar al claro antes que los hombres. Pero la distancia se acortaba, y ahora podían oír el movimiento frenético de los cazadores, cuyas voces se elevaban en la distancia, mezclándose con el sonido de la inquietud del propio bosque. En el momento en que salieron de entre los árboles al claro, lo vieron. El lobo estaba allí, de pie en el centro del claro, con el pelaje erizado mientras observaba a los hombres acercarse. No tenía a dónde huir, tampoco iba a retroceder.
El puma, su improbable aliado, estaba de pie justo detrás de ella, cerca del suelo, con los ojos entrecerrados y la cola moviéndose en un ritmo peligroso. Pero ahora había 3 hombres, no uno, y la situación ya no era solo un enfrentamiento. Era un enfrentamiento con un arma. Tom dio un paso adelante y su voz se oyó en la nieve. Atrás. Los hombres no le hicieron caso. En cambio, el que tenía el rifle lo levantó de nuevo, apuntando al lobo, con el dedo ya apretando el gatillo. Elena reaccionó al instante, dando un paso adelante y poniéndose entre los hombres y los animales. «No, no le vas a disparar». El hombre vaciló, claramente sorprendido por su audacia. «Apártese, señora. No sabe con quién se está metiendo». «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», dijo Elena con voz firme e inquebrantable. «Estos animales no le pertenecen. No puede simplemente llevárselos». Tom se colocó a su lado, plantando cara. «Ha cruzado la línea. Retroceda. Ahora». La tensión en el claro era insoportable. El crujido del aire casi tan fuerte como las respiraciones de los hombres. La loba, de pie en el centro, se movió ligeramente, con el cuerpo tenso al saber que estaba atrapada. El puma permaneció en el fondo, con los ojos fijos en el tirador, calculando, esperando. Entonces sonó el disparo. Pero no fue del rifle, fue de los árboles justo más allá del claro. Un estallido resonó en el bosque y uno de los hombres cayó de rodillas, con un grito de asombro escapando de sus labios. Siguió otro disparo, esta vez desde una dirección diferente, pero aún amortiguado, oculto entre los árboles. El tirador se volvió, con los ojos muy abiertos por el pánico, pero antes de que pudiera reaccionar, la puma saltó hacia adelante, más rápido de lo que él pudo apuntar. Sus garras se hundieron en la nieve a su lado, obligándolo a retroceder tambaleándose. Los hombres se apresuraron, el pánico se apoderó de ellos, mientras la loba se lanzaba a los árboles, seguida de cerca por su cachorro. Y entonces, de repente, el bosque quedó en silencio. El claro era un caos. Los disparos resonaban entre los árboles, el sonido agudo y brutal, rompiendo el frágil silencio que una vez había existido en el bosque. El puma había saltado, un borrón de instinto puro y precisión, obligando a uno de los hombres a retroceder. Los demás estaban desorientados, luchando por sus armas, pero sus movimientos eran lentos, presa del pánico, impulsados más por el miedo que por el control. La loba, viendo su oportunidad, se lanzó hacia los árboles, seguida de cerca por su cachorro, cuyas pequeñas patas tropezaban, pero no se detenían. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Los animales se retiraban, pero no había garantía de que lo consiguieran. Los hombres, sin embargo, no se retiraban. Se acercaban, demasiado decididos a rendirse. «¡Al suelo!», gritó Tom, tirando a Elena al suelo mientras sonaba otro disparo. La loba se detuvo, solo por un momento, con los ojos fijos en los hombres como si estuviera sopesando su próximo movimiento. Luego, con un gruñido bajo, desapareció entre los árboles con su cachorro cerca de ella. El puma, sin embargo, era una historia diferente. Ahora se mantenía firme, mirando a los hombres, listo para defender su territorio, su aliado, su propósito. La tensión en el aire era densa, palpable, como una tormenta a punto de estallar. Elena se puso de pie y se dirigió hacia Tom, con voz firme, pero urgente. «Tenemos que detener esto ahora, antes de que vaya a más». Tom asintió, pero había una mirada en sus ojos que decía que sabía que ya era demasiado tarde. Los hombres ya no eran solo cazadores, eran una fuerza que imponía su voluntad a la tierra, a las criaturas que vivían allí. Y los animales, las criaturas que se suponía que debían proteger, estaban atrapados en medio. Pero el puma ya había hecho su movimiento. Con un salto rápido y calculado, cruzó la distancia entre el tirador y los otros 2 hombres, quitándole el rifle a uno de ellos y haciéndolo caer a la nieve. El segundo hombre, incapaz de reaccionar a tiempo, tropezó hacia atrás y cayó sobre sus propios pies. El puma no les dio la oportunidad de recuperarse. Se movió de nuevo, rápido y poderoso, la visión de sus garras cortando el aire lo suficiente como para hacer dudar a los hombres,
para hacerles preguntarse si este era su fin. Tom y Elena no tuvieron tiempo de considerar su siguiente movimiento. La situación se estaba intensificando demasiado rápido. El puma no estaba tratando de matar, pero tampoco estaba retrocediendo. Estaba protegiendo lo que quedaba, y los hombres estaban tratando de quitárselo. «No podemos dejar que hagan daño a los animales», dijo Elena con voz aguda. Intentó coger la radio, pero fue inútil. La señal había sido bloqueada, ahogada por la tormenta de actividad en el claro. Tom también tenía la mano en su arma, pero dudaba. No podían luchar contra los hombres, no de esta manera. No estaban preparados para una confrontación como esta, no para el tipo de personas que habían venido aquí para tomar el control, para reclamar algo que no entendían. El puma hizo otro movimiento, su cuerpo como una sombra cortando la nieve. El hombre que quedaba, el del rifle, estaba ahora luchando, con los ojos muy abiertos por el pánico. Apuntó al puma, pero el animal era demasiado rápido, moviéndose con una velocidad que parecía desafiar la lógica. Antes de que pudiera disparar, el puma estaba sobre él, haciéndole perder el equilibrio, haciéndole caer en la nieve, con el rifle fuera de su alcance. Y en ese momento, algo cambió. Los hombres ya no eran los cazadores, eran los cazados. La voz de Tom se abrió paso en el caos. Su tono era imperativo. «Basta». La palabra quedó suspendida en el aire, pero estaba claro que nadie estaba escuchando. Ni los hombres, ni los animales. La confrontación había llegado a su punto máximo, y ahora solo era cuestión de quién se rendiría primero. Elena se movió rápidamente, empujando hacia adelante. Podía sentir el peso de la decisión presionando su pecho. Si no actuaban ahora, los animales no tendrían ninguna oportunidad. Si no detenían esta locura, el equilibrio por el que habían luchado se desmoronaría. Se interpuso entre los hombres y el puma, y su voz se abrió paso entre el ruido. «Fuera de aquí, ahora. Esta es su última advertencia». Por un momento, los hombres dudaron, inseguros de qué hacer a continuación. Sus armas eran inútiles ahora, tiradas en la nieve, y la puma había dejado claro su mensaje. El lobo se había ido, la cría se había ido. Lo único que quedaba en el claro era la creciente sensación de derrota. Uno de los hombres, todavía en el suelo, intentó coger su rifle, pero le temblaba la mano. Elena no le quitó los ojos de encima, con una postura firme y una voz baja pero firme. «Muévanse», volvió a decir. Los hombres no respondieron de inmediato, pero lo sabían. Sabían que la naturaleza los había superado. Y por primera vez, entendieron lo que significaba ser los intrusos, lo que significaba ser los que no pertenecían. Con pasos renuentes, recogieron su equipo, arrastrando lo último de sus pertenencias con ellos. Nadie habló, nadie miró atrás. Mientras desaparecían entre los árboles, el claro volvió a quedar en silencio. El viento volvió a arreciar, haciendo crujir las ramas de arriba, llevando los más leves rastros de la batalla que acababa de ocurrir. Pero el bosque, aunque marcado, no estaba roto. El lobo y el puma habían salido. La madre y su cachorro habían encontrado seguridad y, en su retirada, habían enviado un mensaje. El bosque seguía siendo suyo, y aunque los cazadores habían intentado tomar el control, los animales no se dejaban domesticar fácilmente. Tom y Elena permanecieron en el claro durante mucho tiempo, con la mirada escudriñando el horizonte, sabiendo que este no era el final de la historia. Ni siquiera se acercaba. El equilibrio se había roto, y ahora el mundo vería lo frágil que era en realidad. Pero por ahora, los animales eran libres, y eso era lo único que importaba. El claro estaba bañado por la luz fantasmal del sol poniente, que proyectaba largas sombras sobre la nieve. El aire, antes fresco por la expectación, ahora se sentía espeso y opresivo, como si el propio bosque contuviera la respiración, esperando que algo se rompiera. La loba y su cachorro habían desaparecido en la naturaleza, pero el puma permanecía de pie, entre Elena, Tom y los hombres que habían osado traspasar la propiedad. Los hombres se retiraban, lentamente, derrotados por su propio miedo. El tirador, que había sido el primero en levantar su arma, ahora retrocedía tambaleándose,
con el rostro pálido y los ojos abiertos de terror. Parecía como si hubiera visto algo que había hecho añicos su comprensión del mundo. Pero Elena no tuvo tiempo de saborear ese momento. El peligro no había terminado, apenas había comenzado. A lo lejos, el sonido de un segundo dron zumbaba suavemente entre los árboles, y su zumbido se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Los ojos de Elena se clavaron en el cielo, su corazón se aceleró. Otro dron. Todavía los estaban observando. Tom fue el primero en moverse. Su instinto se puso en marcha. Buscó su radio, pero seguía siendo inútil. No había señal. No había forma de comunicarse con nadie que pudiera ayudar. «Tenemos que movernos», dijo con voz tensa por la urgencia. «Los animales no estarán a salvo aquí mucho más tiempo». Elena asintió con la mano cerca de su arma, pero dudó. El puma seguía allí, observándolos, con sus ojos dorados sin pestañear. El aullido del lobo se había desvanecido, pero el recuerdo de él persistía en el aire como una advertencia. Los animales habían ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. El dron volvió a zumbar, ahora más cerca. Los hombres, aunque derrotados, no se habían rendido. Seguían decididos a capturar la naturaleza, a reclamarla, a poseerla de una manera que desafiaba su verdadera naturaleza. Elena sintió el peso de su intrusión como un golpe físico. Ya no se trataba solo de una lucha para proteger a los animales. Se trataba de una lucha para proteger el propio bosque, para evitar que se convirtiera en un espectáculo, en una mercancía para ser consumida por el mundo exterior. Tom extendió la mano, agarró su brazo y la empujó hacia los árboles. «No podemos quedarnos aquí», repitió con voz aguda. «Tenemos que adelantarnos a ellos». Ahora. Elena no se resistió. Lo siguió, moviéndose rápidamente, pero su mente estaba en otra parte. Los animales se habían retirado. Sí, pero ¿y si volvían? ¿Y si los hombres regresaban con más rifles, más drones, más gente a la que no le importara la santidad de la tierra? El bosque, que una vez había parecido tan vasto e intocable, ahora se sentía más pequeño, más frágil. Los intrusos habían dejado su huella, y Elena sabía que el delicado equilibrio entre el ser humano y la naturaleza se había alterado para siempre. De repente, se oyó otro sonido, un crujido en la distancia. Elena se quedó inmóvil, con los sentidos en alerta. No era el viento, no era una rama que se caía. Era el sonido de algo o alguien que se movía por la maleza rápido y decidido. Se volvió hacia Tom. «Vuelven». Tom no respondió, pero sus ojos escudriñaban el claro, con una postura tensa. Ya se estaba preparando para lo que vendría después. El puma seguía cerca, observándolos, con los ojos parpadeando de incertidumbre. Sabía que la batalla no había terminado, pero ya no estaba seguro de en quién confiar. La presencia de los hombres había perturbado algo en lo más profundo del bosque. Y ahora, el puma era un guardián, que se interponía entre los últimos vestigios de la naturaleza y los intrusos que amenazaban con destruirla. Mientras el crujido de las ramas se hacía más fuerte, Elena podía sentir cómo el suelo se movía bajo sus pies y una creciente sensación de inevitabilidad se apoderaba de su pecho. Los animales no eran los únicos en peligro ahora. Habían contraatacado, pero el verdadero enemigo estaba llegando, y eran superados en número. El sonido de las botas sobre la nieve llegó a sus oídos, el crujido rítmico de los hombres que avanzaban. Los hombres, al darse cuenta de que no estaban obteniendo los resultados que querían, ya no retrocedían. Venían a por los animales, a por el bosque, con más fuerza que nunca. Sin previo aviso, el puma se giró, con el cuerpo pegado al suelo y la cola moviéndose con rapidez. Los hombres estaban demasiado cerca. No había lugar para la vacilación. La confrontación final estaba sobre ellos, y el puma no iba a retroceder. «Elena, Tai, prepárate», gritó Tom mientras se agachaba, listo para moverse. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, el puma saltó, su poderoso cuerpo cortando el aire con una precisión aterradora. Los hombres reaccionaron demasiado tarde, sus rifles se balancearon ampliamente,
Sus disparos fallaron. Las garras del puma se clavaron en la carne, derribando a uno de los hombres al suelo. Los otros se apresuraron, pero el animal ya se había ido. Un borrón de movimiento en la nieve, moviéndose como una sombra a través de los árboles. En ese momento, todo se sintió suspendido. Los hombres, los animales, incluso el propio bosque, todos ellos atrapados en la gravedad de lo que estaba sucediendo. El puma, ya no un observador, sino un guerrero, había trazado su línea en la arena, y ahora no había vuelta atrás. ¡Elena! La voz de Tom la sacó de su trance. Él ya se estaba moviendo, tirando de ella hacia los árboles, lejos del caos que se estaba desarrollando. Pero Elena todavía podía oír los sonidos de la lucha, los gruñidos, los gritos, el estallido de los disparos. Los hombres se defendían, pero estaban perdiendo. No estaban preparados para este tipo de batalla. Habían subestimado a los salvajes y ahora estaban pagando el precio. «Elena», dijo Tom de nuevo, esta vez con más urgencia. «Tenemos que irnos. Ahora». Esta vez no lo dudó. Se dio la vuelta y lo siguió. Pero mientras corrían, un pensamiento la atormentaba. Los animales habían sobrevivido. Habían luchado. ¿Pero a qué precio? La nieve caía ahora con más fuerza, cubriendo el bosque bajo una capa cada vez más espesa de blanco. Los sonidos de la lucha se habían desvanecido en la distancia, reemplazados por una inquietante quietud que parecía envolver todo el valle. Elena y Tom se movían rápidamente, manteniéndose en las sombras, sus respiraciones visibles en el aire frío, sus mentes aceleradas mientras se abrían paso entre los árboles. Los lobos, el puma, todo aquello por lo que habían luchado ahora parecía un recuerdo, fugaz y lejano. Habían logrado protegerlos, al menos por el momento, pero la pregunta persistía. ¿Cuánto tiempo más podrían seguir huyendo? ¿Cuánto tiempo antes de que las fuerzas que buscaban controlar la naturaleza los abrumaran? No tenían las respuestas, aún no, pero tenían esperanza. Y mientras tuvieran aliento en sus pulmones, no dejarían de luchar. No por la loba y su cachorro, no por el puma, y ciertamente no por la naturaleza que les había dado un propósito. Elena miró a Tom. Su rostro estaba duro, su expresión concentrada, pero había un cansancio en sus ojos, una fatiga que solo podía provenir de la implacable batalla que habían librado. El bosque siempre había sido un lugar de paz para él, un lugar donde gobernaban las leyes de la naturaleza, al margen de la codicia del mundo exterior. Pero hoy, esas leyes se habían roto. El delicado equilibrio se había hecho añicos. Y aunque los animales habían sobrevivido por ahora, el bosque nunca volvería a ser el mismo. «Se han ido», dijo Elena en voz baja, mirando hacia el claro. «El lobo y el puma se han ido». Tom no respondió de inmediato. Simplemente asintió, como si él también hubiera sabido ya que era inevitable. Los animales siempre serían libres, pero nunca estarían a salvo. «¿Crees que estarán bien?», preguntó Elena después de una larga pausa. Su voz era más tranquila ahora, llena de una mezcla de tristeza y esperanza. Tom contempló el paisaje nevado con la mirada distante y desenfocada. «No lo sé», dijo finalmente, «pero sí sé una cosa. Son más resistentes de lo que creemos. Y mientras haya una parte de este mundo que siga creyendo en ellos, que siga luchando por ellos, tendrán una oportunidad». Elena permaneció a su lado durante mucho tiempo. El peso de su viaje se posó sobre ella como una manta. La naturaleza siempre había sido impredecible, siempre al límite de la supervivencia. Pero hoy les había recordado algo vital, que la lucha no había terminado, que la lucha por la naturaleza era una batalla constante, una que nunca terminaría mientras hubiera quienes quisieran protegerla. El sonido lejano del viento rompiendo a través de los árboles llegó a sus oídos. Y por un momento, Elena cerró los ojos, dejando que la inundara. El mundo estaba cambiando, pero mientras tuviera aliento en su cuerpo, se interpondría entre él y aquellos que buscaban destruirlo. «Vamos», dijo Tom, con la voz firme una vez más. «Hay más por hacer». Y con eso se dieron la vuelta, alejándose del claro, hacia un futuro incierto, pero lleno de propósito.
Cuando desaparecieron en el bosque, comenzó un nuevo capítulo, uno que tal vez nunca entendamos del todo. La lucha por proteger la naturaleza es constante y no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. Ya sean los lobos, los pumas o cualquiera de las criaturas que comparten este mundo con nosotros, la pregunta sigue siendo: ¿estamos dispuestos a luchar por su supervivencia? Si crees en el poder de la naturaleza, si quieres ver más historias como esta, no te olvides de suscribirte, dar me gusta y compartir este vídeo con otras personas a las que les preocupe proteger la naturaleza. Asegurémonos de que estas criaturas nunca caigan en el olvido, de que sus voces siempre sean escuchadas. Únete a nosotros en la lucha por proteger el mundo que compartimos, porque al fin y al cabo, depende de nosotros decidir qué queda de la naturaleza.